Bien, mis hermanos, bienvenidos a una nueva cápsula de fe. Y bien, sin duda este tema tan importante para la fe de la Iglesia Católica, sin duda es el papado. Y nosotros como católicos creemos, afirmamos, sostenemos y podemos comprobar que el apóstol Pedro fue el primer papa en la historia de la Iglesia, es decir, el primer jefe sobre los demás pastores del pueblo de Dios, el que tiene la supremacía, no por una tradición de hombres, sino porque el propio Jesucristo así lo instituyó. Y como lo vemos en el propio Mateo 16:18, donde le dice Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué Jesús le dice esto a San Pedro? Porque Pedro fue escogido por Dios Padre para revelar que Jesucristo es el Mesías. Y ahí Jesucristo le cambia el nombre al apóstol de Simón, hijo de Juan, al apóstol Pedro. Pedro, que significa roca. Es decir, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos que los evangelios no fueron escritos en español. Fueron escritos en griego, koiné, todo el Nuevo Testamento, con excepción del Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito en un principio en arameo. Y en arameo Jesús le dice a Pedro: tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Porque hay algunos que dicen, no, es que en el griego Jesús le dice a Pedro: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es decir, no está hablando de la piedra de Pedro, está hablando de otra piedra. Jesús no. En arameo es Kefa, tú eres Kefa, roca, y sobre esta Kefa, roca, edificaré mi iglesia. Además que en el griego, mis hermanos, Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Petros, etautete Petras. Es decir, tú eres piedra y de esta misma piedra edificaré mi iglesia. Y de esta misma piedra, ¿cuál? De la que estoy hablando, que es el apóstol Pedro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque del apóstol Pedro se edificará la iglesia del Señor. ¿Estamos entendidos? Y hay algunos que andan medio perdidos, mis hermanos. ¿Por qué? Hay muchos que dicen, no, pero Jesucristo es el que dirige a la iglesia. Sí, porque Jesucristo, en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 11, dice Jesús: yo soy el buen pastor. Sí, Jesús se hace ver como que Él es el pastor. Y de hecho Juan 10:16 nos dice Jesús: de manera que serán un solo redil con un solo pastor. Una sola y única iglesia, dirigidas ¿por quién? Por un solo pastor. ¿Quién? Por el buen pastor que es Jesucristo. Sin embargo, hay que recordarle a todos esos hermanitos que andan medio perdidones, mis hermanos, que en Juan 16:10 Jesús les dice a sus discípulos: de pronto ya no me verán a ver. ¿Por qué? Porque yo vuelvo al Padre. Yo volveré al Padre y prontamente no me volverán a ver. No, ya no me verán. Entonces, si el pastor se va, ¿quién se va a quedar a cargo? Porque Él va al Padre. Entonces, mientras Él va al Padre, ¿quién se va a quedar a cargo de la iglesia que el Señor mismo ha instituido? Pues bien, Juan 21, capítulo 21, versículo 15, mis hermanos, todos conocemos este texto. Jesús se lleva aparte a Pedro de los demás apóstoles. Eso es algo bien importante, se los lleva aparte de los demás apóstoles. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice el apóstol: Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Es decir, a los que ya están crecidos, apaciéntalas, Pedro. Recordemos que en el Evangelio Jesús le dice al apóstol Pedro, y bien textualmente: mira que Satanás ha venido a zarandearlos, pero yo rogaré por ti. Siendo que todos los apóstoles traicionaron a Jesús, incluso Pedro lo niega. Y el único que se mantuvo fiel fue Juan. Sin embargo, Jesús, ¿por quién va a orar? Por Pedro. Y le dice otra vez Jesús: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú bien sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Es decir, aquellos que están naciendo en la fe, aquellos bebés en la fe, aquellos que apenas están empezando a caminar en la fe, a ellos apaciéntalos también. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta
mis ovejas. Es una afirmación, mis hermanos, 3 veces. Cuando afirmamos de que el Señor es santo, decimos Él es santo, santo, santo. Es una afirmación 3 veces, que también significa pacto. Y Jesús dice, apacienta. ¿Qué hace el pastor? Apacienta las ovejas. Apacienta las ovejas. Pedro es el nuevo pastor que se queda porque Jesús se va al Padre. Y lo podemos comprobar obviamente, mis hermanos. Y es que en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 10, versículo 2, nos dice, estos son los apóstoles de Jesús. Primero, Pedro. Y si nos ponemos a pensar, Pedro no fue el primero de los apóstoles. A los primeros que Jesús elige son a los hijos de Zebedeo. Y al apóstol Andrés. Andrés es antes incluso que Pedro. Sin embargo, aquí, cuando nos dan la lista, nos dice el Evangelio nos dice, Mateo 10, 2 nos dice, estos son los apóstoles de Jesús. Primero, Pedro. Primero, Pedro. El jefe, el principal, el más importante de los 12. Y nos dice Hechos capítulo 1, 5, ya después de que Jesús no está, mis hermanos, después de que Jesús ya no está presente. Sin embargo, en Hechos capítulo 1, versículo 15, en Hechos 1, 15, nos dicen los Hechos de los Apóstoles que cuando Jesús resucita se le aparece primero a Pedro. Y eso no lo dicen los evangelios. Sin embargo, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, que también es palabra de Dios. Que Jesús se le aparece primero a Pedro, antes que a todos los demás apóstoles. Por eso podemos comprender el por qué Pedro llegó después que Juan al sepulcro. Juan llegó primero y luego llegó Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús se le aparece primero al apóstol Pedro. Nos dice también Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, que Pedro hace la primer prédica del evangelio cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro se levanta en medio de la multitud y Pedro hace el primer discurso y manda a bautizar a los primeros miembros de la iglesia, mis hermanos. Algo bien importante. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro hace el primer milagro después de que Jesús asciende al cielo. Jesús se va. Jesús, quien hizo todos los milagros, se va. Llega el Espíritu Santo. ¿Quién hace el primer milagro en los Hechos de los Apóstoles? Pedro. Jesús se va. ¿Y quién hace el primer milagro? Pedro. Pedro hace el primer juicio en la iglesia. Hechos 5, del 1 en adelante. Cuando Ananías y Zafira intentan engañar al Espíritu Santo, Pedro arremete contra ellos y caen muertos. Hace el primer juicio, que querían engañar a la iglesia. Hechos, mis hermanos, capítulo 10, versículo 1. Pedro manda a bautizar, el primero que manda a bautizar a los gentiles. Es el que le da entrada a los gentiles, a los paganos, a los que no eran judíos. Es el que manda a bautizar primero a los que no pertenecían al antiguo pueblo de Dios, al pueblo judío. Pedro es el que primero bautiza a un gentil, mis hermanos, antes que Pablo. Pedro, mis hermanos, es el primero, el principal, el jefe de los apóstoles, no por tradición de hombre, porque Jesucristo el Señor así lo quiso. Y donde manda capitán,